¿Qué onda, bros? En el vídeo de esta semana hablaré sobre las guerras, hablaré de 3 en cuestión, probablemente haga una segunda parte, así que sin nada más que decir, comencemos. Mil años, en Nataruk, a orillas del lago Turkana, Kenia, un grupo de 12 personas, probablemente 27, entre el que había hombres, mujeres y niños, se encontraban pescando o quizá al acecho de una buena pieza de cacería entre los animales que bebían agua. No se sabe si la comunidad vivía allí o si los cazadores y recolectores habían acudido en busca del sustento. De haber ido desde otro sitio, la presencia de niños hace suponer que se creían fuera de peligro. Entonces fueron atacados por una horda de guerreros, posiblemente desconocidos, que los exterminaron con unas tácticas que solo habíamos conocido en los primeros combates de la antigüedad narrados por la historia. Al menos, esto es lo que se desprende de un reciente hallazgo paleontológico realizado por un equipo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, del que formó parte la antropóloga argentina Marta Mirazón-Lar. Los agresores eran probablemente desconocidos porque las puntas de flechas halladas en algunos cuerpos son de obsidiana, un duro mineral de origen volcánico que no se encuentra en las cercanías del lugar. Los especialistas suponen que los asaltantes eran nómadas que se desplazaban en busca de alimento hasta que dieron con el lago que les ofrecía pescado y cacería. Un paraíso en medio de la escasez, que los indujo a planear el ataque. Incluso pareciera que se produjeron algunos actos de crueldad, más allá de la necesidad de dejar al enemigo fuera de combate. Algunos cadáveres fueron encontrados con los brazos y manos en posición de quien es amarrado, y a otros 2 cuerpos presentan las 2 rodillas destrozadas. ¿Se trata de la primera vez que el hombre asesinó premeditadamente? Seguramente no, pero por ahora es el evento más antiguo del que se tenga una sólida documentación. Invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje, se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron, y finalmente perdieron, una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Después de tomar la región balcánica, al invadir Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en absoluta violación del Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados bálticos. El líder soviético Joseph Stalin pasó a ser un líder principal de las naciones aliadas, en tiempos de guerra que se oponía a la Alemania nazi y a sus aliados del Eje. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, una de las potencias del Eje, bombardeó Pearl Harbor, Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos ingresó a la guerra en alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó adelante un asalto a la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombarderos, y esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich, con lo que en 1945 habían reducido a escombros a buena parte de las zonas urbanas de Alemania. En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del Eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética con el fin de capturar Stalingrado sobre el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. A fines del verano de 1942, la ofensiva alemana se detuvo en ambos frentes. En noviembre, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado y, el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos.
los alemanes organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla con tanques de la historia, pero las tropas soviéticas debilitaron el ataque y ganaron una supremacía militar que no volverían a abandonar en toda la guerra. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y, en septiembre, lo hicieron en la Italia continental. Después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano depuso al primer ministro italiano Benito Mussolini, un aliado de Hitler, el ejército italiano tomó el poder y negoció la rendición de las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Las tropas alemanas apostadas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo. Mussolini, que había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos alemanes de las SS en septiembre y estableció, bajo supervisión alemana, un régimen títere neofascista en el norte de Italia. Las tropas alemanas continuaron controlando el norte de Italia hasta el 2 de mayo de 1945, fecha en la cual se rindió. El 6 de junio de 1944, el día D, como parte de una operación militar masiva, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia, que fue liberada a fines de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania, un mes después de que las tropas soviéticas cruzaron la frontera este. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y en el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron las plantas industriales nazis, como la que se encontraba en el campo de Auschwitz, pero los ataques nunca se dirigían a las cámaras de gas. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental y obligando a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde y asesinaron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercaran Berlín, capital de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto, inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Aún seguían humeando los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial y en el corazón de Europa volvían a resonar los tambores de guerra. Los dos grandes bloques que habían firmado una alianza para combatir a la Alemania nazi y la Italia fascista evidenciaron rápidamente que su visión del mundo era antagónica e irreconciliable y comenzaron a prepararse para lo que, todo parecía apuntar, sería una tercera guerra mundial. Sin embargo, la guerra nunca estalló. La Unión Soviética y sus estados satélites nunca llegaron a enfrentarse a la OTAN, la alianza internacional liderada por Estados Unidos. Los años y las décadas pasaron y la Gran Guerra se mantuvo en un limbo, una amenaza constante de un estallido que garantizaba la destrucción mutua, pero que no pasó de ser una guerra fría. Con el objetivo de reconstruir el continente tras la guerra y evitar el aumento de la influencia comunista entre una población empobrecida, Estados Unidos comenzó un programa de ayudas económicas a los países europeos en 1948. La Unión Soviética consideró el plan, ideado por el secretario de Estado George Marshall, como una estrategia de Estados Unidos para utilizar su dinero como forma de control político y lo rechazó de plano. La tensión creció hasta que la Unión Soviética cerró las fronteras de la parte de Alemania que ocupaba, creando una situación prebélica que hizo creer que el estallido de la guerra era inminente. Finalmente, se logró desescalar la situación y las fronteras se reabrieron en 1949, pero la Guerra Fría era ya una realidad. Los dos grandes bloques surgidos tras la Segunda Guerra Mundial se afianzan con sendas alianzas internacionales. La Unión Soviética liderará la Cominform, 1947, y posteriormente el Pacto de Varsovia, 1955, mientras que Estados Unidos se pondrá al frente de la OTAN, 1949. Los dos bandos quedan claramente alineados y tratarán de hacer llegar su influencia al resto de países del mundo.
En 1961, con el fin de frenar la emigración y el contrabando, las autoridades comunistas de la República Democrática Alemana levantaron un muro que dejaba aislada a la parte occidental de Berlín, perteneciente a la República Federal Alemana, país miembro de la OTAN. Se convertiría, hasta su caída en 1989, en el gran símbolo de la Guerra Fría en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron a una carrera desenfrenada por poseer el mayor arsenal nuclear y la tecnología espacial más desarrollada. Esto tuvo como resultado el desarrollo de una capacidad de destrucción tan bestial por parte de ambos países, que una guerra habría llevado irremisiblemente a la destrucción mutua. Este hecho fue clave para evitar que la guerra abierta llegara a estallar. También se lograron avances impensables hasta entonces, como lograr el primer viaje tripulado al espacio o enviar a una persona a la superficie de la Luna. Quizás el conflicto más recordado de las llamadas guerras subsidiarias que tendrán lugar durante este periodo, es decir, guerras en terceros países donde cada uno de los bloques apoyará a distintos contendientes sin llegar a enfrentarse directamente con el otro. Pasó a la historia por su duración, su altísimo coste en vidas humanas y por el movimiento internacional en su contra surgido en los años 60 y 70 en casi todos los países occidentales. Se desarrolló entre 1955 y 1975 y finalizó con la victoria de las tropas comunistas norvietnamitas frente al todopoderoso ejército de Estados Unidos, que sufrió la primera derrota de su historia. Probablemente, fue el momento más cercano al estallido de una guerra nuclear durante la Guerra Fría. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, generando una crisis diplomática que culminó con el desmantelamiento de los misiles 14 días después. La posibilidad de una guerra nuclear volvió a aparecer en 1983, cuando unas maniobras militares de la OTAN en la Alemania occidental fueron erróneamente interpretadas como un intento de invasión por parte de la Unión Soviética, pero, afortunadamente, nunca llegó a estallar. Los años 80 resultaron en la caída de la Unión Soviética y, por tanto, el fin del mundo bipolar y de la Guerra Fría. La derrota de las tropas soviéticas en Afganistán, la crisis económica que atenazó a la economía de la Unión Soviética y las crisis políticas dentro del régimen comunista precipitaron el fin de la que había sido la segunda potencia mundial durante toda la segunda mitad del siglo XX. En noviembre de 1989 caía el muro de Berlín y en diciembre de 1991 desaparecía oficialmente la Unión Soviética, que se dividió en las repúblicas postsoviéticas actuales. La Guerra Fría había acabado.